Shalom, continuamos la quinta liyá Parashat Behalot Ha, que va del capítulo 10, versículo 11 al versículo 34. Leemos en la Torah. Sucedió en el segundo año, en el segundo mes, en el día 20 del mes, subió la nube sobre el Mishkan del testimonio. Partieron los Bnei Israel para sus viajes en el desierto de Sinai y se posó la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez por orden de Adonai, por intermedio de Moshe. Partió la bandera del campamento de los Bnei Judá primero, según sus legiones, y sobre su legión Nachshon ben Aminadab. Sobre la legión de la tribu de Bnei Sahar, Netanel ben Suar, y sobre la legión de la tribu de los Bnei Zebulun, Eliab ben Helón. Entonces era bajado el Mishkan y partían los Bnei Gershon y los Bnei Merari, que transportaban el Mishkan. Luego partía la bandera del campamento de Reuben por sus legiones, y sobre su legión Elitzur ben Shedeur, sobre la legión de la tribu de los Bnei Shimon, Shelumiel ben Zurisadai, sobre la legión de la tribu de los Bnei Gad, Eliasaf ben Deuel. Entonces partían los Kehatim, que transportaban el santuario, el Mishkan, y erigían el Mishkan antes que ellos llegaran. Luego partía la bandera del campamento de los Bnei Efraín por sus legiones, sobre su legión Elishama ben Amihud, sobre la legión de los Bnei Menashe, Gamliel ben Pedatzur, y sobre la tribu de los Bnei Benjamín, Abidán ben Gidoni. Luego partía la bandera del campamento de los Bnei Dan, que recogía todos los campamentos por sus legiones, y sobre su legión Ahieser ben Amishadai, sobre la legión de la tribu de los Bnei Asher, Pagiel ben Ochran, y sobre la legión de la tribu de los Bnei Naftali, Ahira ben Enan. Estas son las partidas de los Bnei Israel por sus legiones, así partían. Entonces dijo Moshe a Jobab ben Reuel el Midianí, suegro de Moshe: nosotros viajaremos hacia el lugar que ha dicho Adonai. A él daré a ustedes. Ven con nosotros y te beneficiaremos, porque Adonai habló de hacer bien a Israel. Y le contestó: no iré, sino a mi tierra y al lugar de mi natalicio iré. Entonces le dijo: lo ruego, no nos dejes, ya que tú has conocido cómo acampamos en el desierto, y has sido para nosotros como ojos. Y será, si vinieres con nosotros, y fuere aquel bien que nos otorgue Adonai, entonces te beneficiaremos. Partieron del monte de Adonai un camino de 3 días, y el arca del pacto de Adonai viajaba delante de ellos un camino de 3 días, para prepararles un lugar de descanso. La nube de Adonai estaba sobre ellos en el día cuando partían del campamento. Así ocurría. Bien, la quinta liyá continúa describiendo esta situación de la movilidad del pueblo de Israel una vez que la Shejinah se levantaba. Si ahora seguían el camino en columna. Mientras estaban establecidos lo hacían en campamento, se disgregaban en 3 anillos periféricos, como ya sabemos, pero cuando se movían, se movilizaban, era en columna. En primer lugar, recuerden que estaban establecidos en 4 puntos cardinales, con uno de los príncipes a la cabeza de cada 3 tribus. El primero de ellos es Judá, al frente, con otras 2 tribus con él. Inmediatamente después iba Gershon y Merari. Ellos establecían el inicio. Después de esto viene Rubén. Después de Rubén viene Kehat, que son los encargados de los utensilios de oro. Después van a venir las otras dos secciones de tercias de las tribus. En siguiente lugar va a ir, a ver, de Menashe, y después va a venir Dan, de la tribu de Dan. Estos son los 4 príncipes que van a ir al frente en columna. Sin embargo, la Torah también nos hace saber que quien se adelanta es el arca del pacto. Este mantiene una distancia de 3 días de camino con respecto de la última de las secciones del campamento, de la columna que va avanzando, va en avanzada. Esto entonces va completamente sola el arca. Esto es lo que nos hace saber el texto de la Torah. Y porque va determinándolo la Shejinah, pues la Shejinah es la que se levanta, y en ese momento el arca del pacto inmediatamente la sigue, y el resto de la
del pueblo viene en columna detrás de ellos con una distancia de 3 días. Así que para el avance entonces lo va dirigiendo completamente Hashem, y el resto del pueblo viene a Israel en avanzada va Hashem. Esto es como cuando un ejército está puesto en marcha, se ha puesto en marcha. Hay una avanzada que es aquella que va a permitir la seguridad de los territorios que va pisando, que va explorando la columna que viene detrás. Esta avanzada se caracteriza por hombres bastante aptos para poder sortear los caminos, los peligros, y esta es la razón por la cual en primer lugar marca la Shejinah y marcan los Kohanim marchan los Leviim con el arca del pacto. Esta es la avanzada. Estos son los que van abriendo el camino y haciéndole seguro el camino a la columna que viene detrás. Bueno, esto precisamente nos habla de lo que significa que nosotros marchemos un camino en el cual Hashem va por delante de nosotros. De esta forma sabremos que llegaremos a un lugar seguro, en paz, con certeza, con plena certidumbre y confianza de que alcanzaremos el objetivo. Así es como nosotros debemos de dejar de dirigir, permitir a Hashem dirigir nuestras vidas, de que Él marche por delante de nosotros y de inmediato nosotros marchemos detrás de Él, marchemos en pos de Él. Esta es la vida a la cual ha sido llamado el pueblo de Israel, y cada uno de nosotros siendo parte de ella. Ahí donde se mueve la Shejinah, ahí donde avanza la Shejinah, ahí también debemos avanzar nosotros. Y de esta forma no nos desviemos del camino. Estaremos siendo dirigidos perfectamente por donde Hashem quiere. Esta es la fórmula para el éxito. Por lo tanto, tomemos esto en cuenta. Nos vemos para la sexta lía. Shalom.